Muy buenas tardes, aquí desde las capacitaciones liberales, la Escuela Austríaca Hispanoamericana, en conjunto con la Radio Antorchas Libertaria de Argentina y también la Universidad de Ciencias Económicas de Viena en el ámbito de la Academia Liberal. Mi nombre es Karin Hippaum, soy relacionista internacional, psicóloga y corresponsal de medios europeos. Hoy tenemos un tema para dialogar mientras estamos esperando a nuestro invitado sobre el tema del liberalismo, la postura del liberalismo dentro de las situaciones de las guerras. Desde una postura liberal y también qué significa ser país neutral o abstenerse a una opinión. Como sabemos, hay muchas posturas desde el liberalismo, desde diferentes escuelas, y hay ideologías liberales donde se comparten también con otras ideologías políticas, como puede ser, por ejemplo, un liberalismo dentro de un sistema conservador, un liberalismo totalmente de ultraderecha o posturas de ultraderecha con combinaciones liberales. Y me van a preguntar qué significa esto. Muchas veces en el ámbito de la seguridad nacional tienen los países una postura totalmente nacionalista, totalmente conservadora, donde las Fuerzas Armadas tienen un poder muy importante. Pero lo que se llama en el ámbito de la política económica es liberal. ¿Y qué significa política económica liberal? Cuando un país de postura liberal no tiene ningún vínculo ni toma ninguna decisión sobre una postura económica. ¿Qué significa? Vamos a ir al ejemplo de este caso Rusia versus Ucrania. En un ambiente, digamos, o en un contexto de países liberales, como es el libre comercio, donde entramos ahora en la Unión Europea, con los libres tratados con otros países, el libre comercio dentro de una postura liberal no puede llamar a sanciones ni sancionar a ninguna política económica desde el punto de vista liberal. Por eso, acá entramos en el ámbito de la neutralidad. Por ejemplo, tenemos a Chipre, tenemos a Turquía, tenemos la postura de Austria, donde no toman sanciones económicas con respecto a la postura de Rusia. Van a decir, pero ¿qué pasa con el sistema bancario? El sistema bancario de los SWIFT entra dentro del ámbito o desde la postura de toda la Unión Europea. Lo que son los bancos nacionales que cerraron acuerdos con los bancos rusos, no está ese SWIFT afectado, pero sí el SWIFT dentro del sistema de economía en el ámbito internacional. ¿Cómo se financian estos bancos en el caso de no haber un SWIFT a nivel internacional? A través de los bancos de correos postales. Es decir, hay transacciones que se manejan desde otro sistema. Por eso, desde el punto de vista de la Unión Europea, es muy negativo hoy las sanciones que se brindan o que se le prestan a nivel económico a Rusia. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, y sobre todo voy a hablar como en mi caso de Austria, depende hoy en un 60% de la economía rusa. ¿Por qué? Porque los grandes inversores de empresas como la producción de gas, de energía, depende de Rusia y ningún otro país puede competir con esos precios. Es decir, que si bien hay países que han tomado ciertas sanciones, es uno de los motivos por el cual hoy Estados Unidos y otros países se han echado atrás en lo que significa la ayuda en el combate. La neutralidad entonces significa no voy a sancionar a un país en el ámbito económico. Este país no interfiere en lo que es en el combate de las Fuerzas Armadas, por eso también la neutralidad frente a la OTAN o NATO de países neutrales como Austria.
Y el no tomar una postura con respecto al tema de la guerra no quiere decir que no se le brinde ayuda social o solidaridad. Por ejemplo, en lo que es ayudar a los refugiados por un tiempo determinado dentro de la guerra, en esos casos sí estos países neutrales brindan esa ayuda y ese apoyo que se necesita. Lo que no hay interferencia en lo que son en los conflictos locales. Porque vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso de Austria tiene una constitución de república liberal donde el liberalismo ya expresa la neutralidad frente a conflictos, la neutralidad frente a situaciones que son interferidas dentro de una nación. Eso es el respeto hacia el otro, el respeto hacia las decisiones o conflictos entre dos naciones o entre dos estados, como sabemos que es muy complejo en el caso de Rusia y en el caso de Ucrania. Un conflicto que lleva más de 1000 años, un conflicto que es también evaluado desde el punto de vista de una guerra espiritual, donde la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica están muy involucradas, donde la cultura oriental y occidental están involucradas y donde también los medios de comunicación están muy manipulados. Tenemos el caso del conflicto de la guerra mediática de RT y BBC, que también hay bastante información en las redes de los cuales van a entender el por qué la transmisión de tantas informaciones falsas, esa falsificación de informaciones, la manipulación de los medios de comunicación, donde no expresan realmente la verdad de esa historia. Bueno, hablando hasta que entre el doctor Montes, que nos va a hablar sobre este tema. Él es politólogo, doctor en Relaciones Internacionales y también miembro del CARI, especializado en todo lo que es el ámbito de Rusia, Eurasia y experto en todo este tema que abarca Ucrania, Rusia y también en las posturas dentro del sistema liberal. Nos va a definir bien desde lo politológico qué significa neutralidad, qué significa la postura de mantenerse apartado en ciertas decisiones y cómo actúa la postura liberal frente a un conflicto, ya sea un conflicto político, geopolítico o un conflicto internacional, y hasta dónde son estos límites de neutralidad para poder entender todo ese contexto. Como también cuál es la postura de Ucrania, cuál es la postura política de Rusia y el porqué de este conflicto espiritual. Lo que yo voy a tener también una contrapregunta: ¿por qué hoy el Santo Pontífice, el Papa Francisco, no cumple con el misterio de Fátima, donde la Virgen de Fátima en 1917 dijo: mientras Rusia no sea declarada por la Iglesia Católica entregada en el manto de la Virgen María Santísima, no vivirá paz. Desde el momento que sea nombrada como la capital o como el país de María Santísima, ahí va a encontrar el Estado de Rusia la paz. Hoy los patriarcas de las distintas iglesias ortodoxas, como sabemos, están pidiéndole al Vaticano la unificación de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica. ¿Y qué sucede con nuestro Papa? Se los dejo de reflexión a todos los católicos, a todos los hispanoparlantes, para que vean que son culturas, tanto la europea como la euroasiática, quieren la paz, quieren la unificación. Y somos nosotros quienes no estamos permitiendo esta paz, que nos estamos metiendo en un conflicto
en el cual no vamos a salir más. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado, el doctor Marcelo Montes, que está presente. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Había comenzado ya a comentar un poco sobre el tema del liberalismo, un poco sobre la neutralidad, contaba un poco la postura de Austria. Y me gustaba que comentaras, por favor, y comenzaras a explicar un poco, desde la postura liberal, qué significa la neutralidad frente a una guerra y lo que habíamos hablado de los dos conceptos, cuándo me mantengo neutral o cuándo no doy una opinión o no me meto en un conflicto. Te dejo la palabra y para que te presentes mientras voy pasando también el link a nuestros alumnos. Gracias. Bueno, no, en general, los liberales, obviamente que estamos a favor del comercio libre y esa es la manera de alcanzar la paz. No hay otra posibilidad. En la doctrina liberal a lo largo del tiempo, la guerra nunca fue una opción. No vamos a encontrar prácticamente pensadores liberales que defiendan la guerra como alternativa. Siempre se esgrimió como fundamento del Estado el logro de la seguridad, la defensa y la diplomacia. O sea que la alternativa de los liberales siempre fue la política o su resorte diplomático, la negociación diplomática, como factores para impedir la guerra. Aún pensando en pensadores liberales del mundo anglosajón, aún pensando en liberales ingleses, pensando que Gran Bretaña fue un imperio, no hay liberales que hayan defendido ni siquiera la presión militar por parte de lo que luego sería el Imperio Británico. De ninguna manera. Es más, en las historias personales de algunos pensadores liberales, por ejemplo Ferguson, que fue capellán, era escocés, pero fue capellán del ejército británico, de los casacas rojas en el siglo XVIII, él termina abandonando el ejército británico y se dedica a la docencia universitaria y allí en Glasgow en Edimburgo va a tutelar a otros colegas, entre otros Adam Smith, que van a dedicarse a la filosofía y a la teología moral. Y nos van a dar esas brillantes obras que todos conocemos. O sea que ni en la historiografía, ni en el pensamiento liberal hay una defensa de ninguna manera de la opción de la guerra. Siempre la diplomacia, siempre el objetivo de la paz. El objetivo de la paz es alcanzable a través del comercio, el comercio libre, el comercio entre los pueblos. Esa es la manera de intercambiar bienes y servicios y por lo tanto conocer las otras culturas, las distintas culturas, respetar las distintas culturas. Así que desde el punto de vista liberal, el pacifismo va de suyo, digamos. No hay una opción belicista de ninguna manera. Muchas gracias por esta postura. Sobre el tema de esa interculturalidad, digamos, que hablan mucho, vos sabés que nosotros, yo soy corresponsal de varios medios europeos y uno de ellos también RT, de los cuales nos han sancionado en varios países y tenemos que transmitir a través de canales europeos como ser RTL de Alemania, ORF de Austria, RTV de España y también nos brinda el servicio RAI 1 de Italia para poder estar interconectados y a su vez recibir las informaciones directas de Rusia, porque tenemos el gran problema que BBC está, digamos, metiendo difamación en una negociación con Ucrania. Es decir, que los Estados Unidos, junto con Ucrania, nos están haciendo una guerra mediática
difamando información, vendiendo filmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Vos sos testigo que hoy compartí grandes informaciones directamente de Rusia, donde se ve que realmente Rusia, y no estoy hablando pro guerra, porque yo estoy muy en contra de la guerra, ni tampoco pro Rusia, sino que como comunicadora realmente transmitir la verdadera información de que esta guerra mediática es para hacer quedar mal a Rusia cuando se trata de una guerra donde dos partes tienen la culpa, dos partes que no han digamos, cumplido con sus promesas y donde también, esto lo había comentado antes, es un problema que viene desde el año 1200, 1204, 1200 y algo, o un poco antes, es un tema, digamos, cultural y religioso, entre tanto, y donde también la postura rusa es combatir al sistema nazista, al sistema nazi. Hoy nos pasaron una información de RT que traté de compartirla en las redes, donde mostraban la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial, donde se vendió en muchos países que la historia de 1937-38 vendían a la Unión Soviética como la culpable en fomentar esta guerra mundial, cuando sabemos en la historia que no fue así, y Alemania nos prestó toda la información verdadera, donde está la documentación que se puede ver esa historia desde los documentales, cómo surgió realmente. Esa documentación está en inglés y alemán, donde se conoce la verdadera historia con los verdaderos testimonios, desde la postura alemana, desde la postura francesa y también desde la postura rusa. Es decir, nosotros no ofrecemos solo una postura, sino que mostramos las distintas posturas para que el televidente o el observador pueda realmente hacerse su propia ideología, su propia opinión de cómo fue realmente esta guerra. Y todo esto en la historia ha fomentado, como también hay que entender la problemática de la guerra del Balcán del 1992, que también tiene una causa de la consecuencia de este conflicto. Si no conocemos toda la historia, pero arrancando desde el año 1200, donde ya se dividían las iglesias ortodoxas y se dividía Roma, y donde ya dentro de las culturas, como vos sabés que vos sos más especialista en el tema, dentro de Rusia y dentro de Ucrania tenemos también más de 100 culturas diferentes religiones con diferentes ritos que también son enemigos entre sí. Eso fomenta de que haya una enemistad y que también donde hay una problemática religiosa, donde la religión está mezclada con el Estado, y por eso es cuando Europa empezó a decir, nosotros no podemos unificar la Iglesia con el Estado, cuando sabes que realmente en toda política europea la Iglesia cumple un rol muy importante. Inclusive en el Estado austríaco, donde nosotros tenemos el 1% del ingreso como impuesto, el 1% del ingreso neto es un impuesto obligatorio, que es el impuesto que se brinda a lo que hoy los planeros viven de las ayudas sociales en Europa. Ese es el 1% de los ingresos de los europeos que trabajamos, que se brindan a los planeros, que se brindan a través de las diaconías, a través de las sinagogas, a través de las iglesias. ¿Por qué? Porque son mantenidas con el 1% de los ingresos de los contribuyentes. ¿Nos quejamos? No, no nos quejamos. ¿Por qué no nos quejamos? Porque ese 1% está bien invertido. Está bien invertido en fundaciones de caritativas, por ejemplo, en este problema de la guerra, que les podemos dar hospitalidad, educación, servicio médico y techos a tantas personas que hoy son víctimas de una guerra. Pero eso se financia con el 1% de los contribuyentes europeos. Y si no pagás el 1%, tenés una multa. Y si tenés esa multa y no la pagás, vas preso por un impuesto a la iglesia. Y eso es en todos los países europeos, que el 1%, sobre todo Austria, Alemania, Suiza, Suecia,
Holanda, donde los ritos cristianos son muy grandes. También la sinagoga judía tiene también. ¿Por qué? Porque si no, no se pueden financiar de esa forma. Y de esa forma es como se van autoabasteciendo. Es muy interesante conocer cómo se financia Austria, cómo se financia la Unión Europea. No es que el Estado es enemigo de los privados, no, porque el Estado se autoabastece por sí mismo, donde distintos estados se asocian entre sí y forman empresas estatales de carácter privado, pero son estatales, ¿por qué? Porque se asocia, por ejemplo, el telecom alemán con el telecom austríaco, con el telecom español y forman una empresa multinacional. Es decir, y de esa forma se financia el Estado de cada país. Y por eso lo que es la carga impositiva no es tan grande como en otros países, porque se busca autoabastecerse el Estado por sí mismo para que la empresa privada pueda crecer y pueda competir frente contra la estatal y contra la privada multinacional en un sistema internacional. Y eso se llama la política socioliberal, que sería en Europa socialdemócrata liberal, pero para lo que es la mentalidad de Latinoamérica es la política liberal, porque Bueno, nada tiene que ver con una te interrumpo postura. un poquito porque si no, Sí, por favor. la respuesta va a Ahora te ser dejo muy, a vos la muy larga. palabra. No, no, simplemente respecto a lo que vos comentás, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Pero voy pensando también. A ver, las cuestiones culturales, las diferencias culturales, no son razones para la guerra. Si no, la historia de la humanidad hubiera vivido todos los días guerras, ¿no es cierto? Porque todos sabemos la existencia de imperios, la existencia de pueblos dominados, la existencia de pueblos heterogéneos, así como hay pueblos homogéneos a lo largo de tantos siglos. Tendría que haber habido muchas más guerras de las que ha habido, ¿no? Las diferencias culturales por sí mismas no explican los conflictos. Los conflictos se pueden se pueden canalizar sobre todo a través de la política. La política es una actividad relativamente moderna, de los últimos, no sé, 4 o 5 siglos. En general está comprobado empíricamente que a medida que el mundo se modernizó y que la política ocupó un lugar en la actividad social, se fue bajando el número de guerras y demás, excepto en el siglo XX, donde hubo 2 guerras mundiales con características muy especiales y que básicamente asolaron a Europa, sobre todo la primera, y la segunda, bueno, otros continentes. Pero digo, la diferenciación cultural no es la razón por la cual uno puede imaginar un mundo con guerras. Yo entiendo que la cultura eslava es una cultura milenaria y demás, pero no, a ver, no es la razón por la cual Putin invadió y demás. En todo caso, es más compleja la explicación y tal vez después, si nos quedan algunos minutos, podemos ensayar alguna en ese sentido. Bueno. Eso en primer lugar, ¿no? Desde el punto de vista liberal, eso tiene que quedar claro, porque si no, bueno, viviríamos peleándonos todos los que somos diferentes. Vos has vivido en Bélgica, claramente ahí hay un pueblo dividido desde hace mucho tiempo y Bélgica vive en paz absoluta. Sí. Suiza lo mismo, Canadá lo mismo. Es decir, hay muchos casos en el mundo, el Líbano, hasta el 75. Tengo que interrumpirte un minuto porque nos están mirando también de Austria, liberales de Austria. Me están pidiendo, bueno, voy a tener que traducirlo al alemán, me lo están pidiendo, pero Heidi Goldschmidt, ok, voy a hacer una breve traducción al alemán, así que pido un poco de Básicamente, acordate lo de la paz,
que los liberales Sí. estamos a favor de la paz y que el comercio ayuda a la paz, y esto que las diferencias culturales no son excusa para la guerra, digamos. Okay. Liebe Heidi, vielen Dank, dass du uns anschaust und auch anderen Zuschauer von Österreich. Dieses Programm ist eigentlich auf Spanisch, aber ich werde Kurs auf Deutsch übersetzen und wir werden doch ein Programm für Österreich machen und wir werden das direkt in Deutsch und Englisch besprechen. Wir sprechen über die Situation, was ist die Rolle oder welche ist die Rolle eines freien Landes oder zum Beispiel der Neutralität in dieser Situation, wo heute Ukraine und Russland in Konflikt sind. Und zum Beispiel so wie Zypern und Österreich, wir haben eine Neutralität. Und diese Neutralität bedeutet, weil ein freies Land durch Konstitution heißt, wir dürfen uns nicht reinmischen in einen Konflikt, wo ein Krieg stattfindet. Diese Neutralität bedeutet nicht, das geht uns nicht an, sondern es bedeutet, wir sind nicht einverstanden, in einen Krieg mitzumachen und als liberales Land halten wir uns von fremden Konflikten fern. Und das heißt nicht, dass wir nicht in einer Sozialform die Opfer oder die Asylanten nicht unterstützen in einer Sozialform. Diese Sozialhilfe in einer beschränkten Form findet statt, doch um humanitäre Hilfe zu gewährleisten, aber nicht, dass wir Waffen oder in Krieg uns einsetzen. Das ist nicht der Fall in einem freien Land. Und das ist, was wir erklären, weil viele Länder verstehen nicht die Position von Österreich. Warum haltet sich Österreich als freies Land? Ist das eine egoistische Einstellung? Was hat damit zu tun? Und das hat mit unserer Geschichte, unserer Konstitution zu tun, dass wir nicht damit zu tun haben wollen mit Gewalt, mit Krieg und mit einem internen Konflikt eines anderen Landes. Weil durch der Liberalismus, durch die Freiheit heißt, wir respektieren die anderen Entscheidungen, was andere Länder und andere Institutionen zu treffen haben. Und das große Problem ist hier, dass die Sanktionen, was heute Russland erlebt, ist eine Fehlerhandlung der EU, ist eine Fehlerhandlung von Europa, weil in einem Liberalismus, in einem freien Markt, sollte die Wirtschaft, die Ökonomie nicht mit hineinwirken in die Entscheidungsprozesse eines politischen Konfliktes. Warum? Weil die Zivilisten, die Gesellschaft, die Wirtschaft hat mit diesem Konflikt nichts damit zu tun. Und die Wirtschaft darf nicht mit hineinbezogen werden, weil wir müssen für die Sicherheit Europas und die ganze Welt, wo wir alle irgendwie in einer Art und Weise gebunden sind, gesichert sein. Ich hoffe, habt ihr eine kurze Zusammenfassung verstanden. Das ist ein sehr komplexes Thema und wir werden uns wirklich zusammensetzen und ganz genau in der deutschen Sprache sprechen. Das wäre ganz gut, dass du mir eine Rückmeldung gibst, ob für euch dieses Thema interessant ist, von verschiedenen Politologen und Internationalisten aus verschiedenen Ländern von der liberalen Sicht. Vielen Dank. Bueno, podemos seguir entonces en español. Traté de explicar un poco, creo que entendiste bastante porque vos ya tenés bastante entendimiento del idioma, pero bueno, fue una forma de explicar la situación de que este conflicto, ¿qué significa? Desde un sistema liberal, yo lo puedo explicar como ex embajadora,
que en la Unión Europea, una cosa es el NATO y otra cosa es la Unión Europea. NATO es el conjunto de países europeos y de otros continentes que se unen para, digamos, para las fuerzas militares en el caso de representar a un país que se siente en un conflicto. Y ahí no tienen obligación tampoco de meterse en esa guerra, sino de decir, las fuerzas de la NATO o de la OTAN actúan o interactúan para evitar que se provoque otra guerra mundial. Esa es la finalidad, la paz, evitar los conflictos, evitar la guerra. Ayudar, por ejemplo, si hay que detener a un presidente, ayudar si hay que detener en corrupción. Por ejemplo, Argentina. Argentina tiene un problema de corrupción de gobierno. Entonces, si Argentina interactúa ante los derechos humanos, ante la Haya, la NATO o la OTAN puede mandar fuerzas armadas para detener, por ejemplo, a Fernández y a Kirchner. Bueno. Bueno, es la realidad. Sí, okay. Se tiene que saber, pero es la realidad que tienen el derecho a pedir ayuda a las fuerzas internacionales. Vamos a ubicar la OTAN en este contexto, digamos. Por favor, a ver si lo explicas. ¿Por qué no hay paz hoy en Europa? Bueno, volvemos. Ha habido retrocesos en el comercio libre, eso está clarísimo. Estoy hablando en perspectiva, no quiero referirme a lo que está pasando hoy. Estoy tratando de explicar por qué llegamos a este punto. Y es un proceso largo, es un proceso que duró, yo diría, desde el final de la Guerra Fría. El comercio libre ha sido cada vez menor, ha habido una oleada de proteccionismo, sobre todo después del 2000, o sea que desde el punto de vista liberal, si bien hemos tenido globalización y hemos avanzado en muchos campos, sobre todo en el tecnológico, sobre todo en el informático, sobre todo en el comunicacional, desde el punto de vista del comercio libre no hemos avanzado. La Unión Europea ha seguido con sus subsidios, Estados Unidos ha seguido con sus subsidios agrícolas, Japón lo mismo, las rondas de Doha han fracasado una tras otra, y yo diría que la única que ha sacado ventaja a lo largo de todo este proceso ha sido China, que entró a la Organización Mundial del Comercio hace ya algún tiempo, con la venia de Estados Unidos, pero el mundo no ha avanzado en términos de comercio libre. Incluso hay muchos autores liberales que han criticado estos retrocesos en el comercio libre. O sea que ahí ya tenés un factor para que las guerras vuelvan. ¿Ok? Se produjo esta guerra en Ucrania, pero podría haberse suscitado en cualquier otro lugar del mundo. Y de hecho, desde la caída de la Unión Soviética, no es cierto que no hayamos tenido guerras. Hemos tenido 50, 60 guerras en África, en Asia, en distintos lugares del mundo, con la OTAN y sin la OTAN. Porque también la OTAN es el otro protagonista de este proceso. La OTAN es una organización, como vos dijiste, militar, defensiva, integrada por países europeos, pero sobre todo liderada por Estados Unidos. Y es una organización que se creó durante el periodo de la posguerra, o sea, en 1949 en adelante, está constituida no solamente por países europeos, está constituida, por ejemplo, por Turquía, que era una aliada de Estados Unidos en esa época, pero en un contexto de Guerra Fría, en un contexto donde existía la amenaza de la Unión Soviética sobre Europa Occidental, mientras la Unión Soviética influenciaba, gravitaba, hegemonizaba la Europa Oriental. Cuando termina la Guerra Fría, se sientan los grandes, se sienta Estados Unidos, se sienta Alemania, Alemania Federal, se sienta la Unión Soviética con Mikhail Gorbachev a la cabeza. Independientemente del debate sobre el desarme nuclear, que sí fue un éxito, sobre todo en los años 90, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos acuerdan bajar el número de ojivas nucleares de un modo sustancial, y en ese punto sí hubo una agenda, digamos, para la paz mundial. Incluso a muchos países se les cortó el proyecto nuclear que tenían, por ejemplo Brasil, por ejemplo Argentina, por ejemplo Sudáfrica. No obstante ello, quedó un club nuclear de 9 países. Hay 9 países que son potencias nucleares. Pero si vos ves el número de ojivas nucleares, ha bajado notablemente. Está más repartida ahora la cosa.
El tema es que en ese punto hay cierto control y hay cierta posibilidad de viabilizar la paz. Donde no ha habido viabilidad para la paz es en la supervivencia de la OTAN. Porque en ese momento, cuando se sientan Estados Unidos, Alemania Federal y la Unión Soviética, acuerdan que van a desaparecer las organizaciones militares que existían en la Guerra Fría. De un lado la OTAN, del otro lado el Pacto de Varsovia. Bueno, lamentablemente, Gorbachev le creyó a los líderes occidentales, la OTAN siguió existiendo, fue acordada la posibilidad de la entrada de la Rusia postsoviética a la OTAN, se le invitó, digamos, a una OTAN más Rusia, digamos, a un foro, a un ente que le diera esa posibilidad a Rusia. Pero lo que incumplió realmente Occidente, más allá de esta supervivencia de la OTAN y más allá de la eliminación del Pacto de Varsovia, lo cual ya es un contrasentido, porque en realidad tendrían que haber desaparecido las dos organizaciones, porque ya no tenían razón de ser. Lo que miente Occidente es en la promesa oral, no escrita, hecha a Gorbachev, en el sentido de que la OTAN no iba a expandirse más allá de la Alemania. ¿Ok? Bueno, la realidad indica que fue una vil mentira, porque la OTAN tuvo 5 oleadas desde los 90 hasta los 2000. Después tuvo la excusa por la guerra contra el terrorismo, es decir, que ya desapareció la amenaza supuestamente rusa, porque supuestamente la OTAN existe para contener al demonio ruso, al oso ruso. Una excusa total, porque Rusia toleró esas ampliaciones de la OTAN, tal vez con la expectativa de que algún día formara parte, no sé por qué lo toleró, pero bueno, el agresivo Putin lo toleró. Yo no sé si Hitler lo hubiera tolerado, creo que no, es contrafáctico, ¿no? Esto para bajarle los decibeles a la supuesta agresividad de Putin. Pero bueno, lo cierto es que casi todos los países que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética pasaron a la OTAN. Y Rusia, insisto, lo toleró. Lo que no toleró, y voy ahora sí a las causas de la guerra, ya tenemos una, proteccionismo comercial, es decir, el mundo no avanzó con el comercio libre, o sea, ahí ya tenés una excusa para la guerra. Ahora voy a esta otra, es decir, cuando los países no entienden, ciertos países, no entienden las reacciones culturales de otros países, se produce el conflicto. Y esto es lo que pasó. La ampliación de la OTAN ofendió a Rusia. La ofendió. Rusia concibe que con la OTAN a 200 kilómetros de San Petersburgo está amenazada su seguridad territorial. Claro, desde el punto de vista latinoamericano o tal vez incluso europeo, no concebimos eso. No concebimos porque en nuestro relato histórico que vos hiciste mención, la agresora, por su tamaño, por su superficie, la más grande del mundo y demás, generalmente uno tiende a pensar que es Rusia. Pero desde el punto de vista de los rusos, no es así. Desde el punto de vista de los rusos, ellos son un mundo en sí mismo y se sienten agredidos cuando hay una organización militar, entre comillas, defensiva, que está a 200 kilómetros con sus misiles apuntando a Moscú, que en 5 minutos la pueden hacer desaparecer. Y mucho más se sienten ofendidos y dolidos cuando un país de su propio corazón cultural, el eslavo, como Ucrania, no Moldavia, no Bulgaria, no Francia, Ucrania, pretende que la OTAN la defienda contra el supuesto demonio ruso. Allí eso fue lo que detonó este conflicto. Rusia se sintió agredida. En las últimas semanas fue clarísimo el mensaje de Zelensky, el presidente ucraniano, convocando a la OTAN, llamándola desesperadamente, la OTAN fogoneando, ¿no es cierto?, que Rusia en cualquier momento iba a atacar.
Bueno, si el señor Biden tenía la información de que Rusia iba a atacar, ¿por qué no hizo nada por detenerlo a Putin? Esto que habría que preguntarle a los norteamericanos. ¿Por qué no hicieron nada para detener la guerra? Si ellos sabían exactamente el día que iba a atacar, la hora que iba a atacar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no hicieron nada? Entonces, aquí tenemos claramente el fin del comercio libre o la mengua del comercio libre en un contexto donde la única que ganó fue China a lo largo de todas estas décadas, donde Occidente se plegó a los intereses de China, claramente, le abrió la puerta a la Organización Mundial del Comercio, le hizo la vista gorda frente a sus crímenes sobre los derechos humanos y demás, cosa que sobre Rusia no hace, por supuesto, porque el doble estándar, claro, China es más valorada por Occidente que Rusia. Entonces, a China se le perdona todo, a Rusia no se le perdona nada. Eso por un lado. Y por el otro lado, la supervivencia de la OTAN, sin ningún tipo de sentido, que generó un recelo absolutamente innecesario del lado ruso también. Y por eso esta reacción y por eso esta guerra. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir también con estos temas y ahora vamos a invitar a nuestros alumnos, quienes están en los grupos de WhatsApp, si no me escriben por privado, vamos a hacer un debate por Zoom para responder en vivo todas las preguntas que tengan. Y bueno, los invitamos a formar parte. Muchas gracias, Marcelo, por esta aclaración. Era el doctor Marcelo Montes desde Argentina. Y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias.